está haciendo aquí grave. No sé qué pasa. Sí. Bien, empezó grabación, entonces empezamos de una vez. Bueno, nuevamente me place saludarlos, apreciados estudiantes del curso de Pensamiento Lógico y Matemática. Vamos a ver el CIPA del día de hoy, que va a ser referente hacia las tablas de verdad. Nos vamos a enfocar hacia la construcción de tablas de verdad, cuando una tabla es una tautología, una contingencia. Y vamos de una vez a tocar el tema de las reglas de inferencia lógica. Quienes habla es su tutor, Fabián Adames Papa. Iniciamos. Antes de empezar a ver todo lo que tiene que ver con los referentes a las tablas de verdad, tenemos que nosotros tener en cuenta que debemos identificar operadores lógicos. ¿Qué son los operadores lógicos? Relativamente son símbolos que nos permiten relacionar proposiciones simples para construir proposiciones compuestas. ¿Qué es una proposición simple? Si yo llamo, por ejemplo, P igual a Fabián estudia en la UNAD, eso es una proposición simple. ¿Sí? Recordemos que tenemos P, Q, R, S. Cada una de estas individualmente son proposiciones o premisas simples. Y si dos premisas simples, esta se me vuelve en una premisa o proposición compuesta. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Entonces, determinando así el valor de verdad para la proposición resultante. Los operadores lógicos son los siguientes. Ahora, ¿qué es lo que une una proposición simple con otra proposición simple para que se vuelvan una proposición compuesta? El conector lógico. Que es por eso que es tan importante tener nosotros que ver este tipo de temas antes de empezar a construir una tabla de verdad y que no nos queden lagunas en el proceso. Entonces, relativamente les muestro 6 las principales, relativamente los 6 principales conectores lógicos o los que se usan prácticamente dentro de las proposiciones compuestas, que son la negación, que es interpretado por una S horizontal e incluso puede ser interpretado de otra forma. La negación puede ser interpretada como una S horizontal, tal cual como está acá, o también puede ser interpretada como una S horizontal también, ¿sí? Entonces, esas son las dos formas propiamente de interpretar la negación. Aquí por lo menos tendría yo un P. La negación siempre va al lado izquierdo de la premisa. Aquí sería un no P. Y si lo quiero unir con un conector lógico, entonces sería I, un no Q, por ejemplo. Aquí ya propiamente, gracias al conector lógico, yo estoy trabajando una proposición compuesta. Y cada una de estas, independientemente, ya son proposiciones simples. Entonces, para que lo tengamos de referente. La segunda sería la doble negación. Negar una mentira me da una verdad. Entonces, al final, si yo tengo la negación de P, como está en el caso, en este caso, pues esto me daría finalmente una proposición P. Se me cancelan relativamente mis negaciones. Me quedaría solamente P, que es una premisa simple. Ahora tendría yo la conjunción que relativamente hace énfasis a cuando yo digo Fabián estudia en la UNAD y aprende lógica matemática. Ahí el conector y me funciona como conjunción. Entonces se representa de esta forma, simbólicamente. También tenemos su contraparte, que es la disyunción, que ya sería interpretado por expresado naturalmente como O. Entonces, un ejemplo, Fabián estudia en la UNAD o estudia en otra universidad, en la Universidad de la Vida. Entonces, ese O ayuda como a dar la opción de que o estudio en la UNAD o estudio en otra universidad. Entonces, ese conector está representado como una V.
es este. Y tenemos ya el condicional o la implicación, que es una flechita siempre hacia la derecha, tal cual como la estoy expresando yo aquí. Ejemplo, estudia en la UNAD, entonces Fabián aprende pensamiento lógico, por ejemplo. ¿Sí? Esa flechita significa entonces, que es la condición, el condicional o la implicación. Y tenemos la doble implicación bicondicional o equivalencia, que se interpreta con una flecha en doble sentido. Y pues un ejemplo para esto sería que Fabián estudia en la UNAD si y solo si Fabián le aprobaron los cursos de homologación. O Fabián estudia en la UNAD si y solo si Fabián es un buen estudiante. Son ejemplos del bicondicional muy sencillos, pero pues que nos aclaran mucho el concepto de cada una de estos conectores. Y aquí, pues propiamente en este cuadro que les muestro acá, en este cuadro que está al lado derecho, pues les muestro de forma natural cómo se llama cada símbolo, su símbolo, su lenguaje simbólico, y pues el nombre de cada uno de estos. Entonces, si se dan cuenta, pues la conjunción, que es una V invertida, representa el I. La disyunción es una V, representa el O. La implicación es sí, entonces, por lo tanto, ¿sí? Puede significar cualquiera de estas. El sí, solo sí, que es la doble implicación condicional, y el no, que es propiamente la negación. Bien. El lenguaje simbólico es la representación de un enunciado a través de variables y operadores lógicos que describen las proposiciones compuestas o simples que se identifican en el lenguaje natural. Por ejemplo, si aquí tenemos un ejemplo de una negación propiamente de las premisas P, entonces Q. Vamos a ver, ahora sí, una vez aclarado ya el tema de los operadores lógicos, cómo se manejan o cómo se identifican, que es lo principal aquí, ya podemos nosotros pasar a ver las tablas de verdad aplicadas con los operadores lógicos. Entonces, tenemos la tabla de la negación. Entonces tenemos la premisa P. Como tenemos una sola premisa, acompañamos verdadero y falso, ¿sí? Que es, iniciamos con verdadero, terminamos con falso. La negación, pues es su inversa. Entonces tenemos que lo que está afirmando, pues su negación va a ser una negación, y lo que está negando, pues su negación va a ser una afirmación. Tenemos la tabla de verdad de la conjunción. Ya propiamente tenemos nuestras dos premisas. Como ya tenemos dos premisas, entonces estamos trabajando con 4 filas. Aquí solamente teníamos una premisa, entonces estamos con 2 filas. Aquí, como estamos trabajando con 2 premisas, vamos a trabajar entonces con 4. Más adelante les voy a explicar en qué se basa la cantidad de filas, cuál es la fórmula a utilizar para poder nosotros determinar la cantidad de filas. Relativamente es sencilla, les adelanto un poco de nosotros determinamos eso. Bien sencillamente, una fórmula en la cual yo expreso, voy a colocarlo por acá, 2 elevado a la potencia de n, donde n, prácticamente n puede ser igual pues a 1, puede ser igual a 2, puede ser igual a cualquier cantidad de elementos. En este caso, n sería la cantidad de premisas simples de las premisas que yo esté manejando, ¿sí? Por ejemplo, si aquí voy a manejar 2 premisas, pues yo coloco 2 elevado a la potencia de 2, donde n es igual a 2, porque trabajando P y Q, 2 premisas, esto me da igual a ¿qué? A 4. Y es la cantidad de filas que yo tengo acá. Sí, eso es relativamente lo que es aquí. Como yo estoy trabajando para este caso 2 elevado a la 1, pues esta es su idéntica, que es igual a 2. Todo elemento elevado a la potencia de 1, pues es su idéntica. 3 elevado a la 1, 3, 4 elevado a la 1, 4, así sucesivamente. Por eso aquí tengo mis 2 filas. Entonces,
Una vez explicado eso propiamente, de dónde es que sale la cantidad de filas, ya yo puedo propiamente pues continuar acá con la explicación de las tablas manejando operadores lógicos. Entonces tenemos que para la conjunción, si tengo que P es verdadero y Q es verdadero, pues entonces al final voy a tener una verdad. Si tengo que P es verdadero y Q es falso, pues voy a tener una negación. Falso, verdadero, falso, 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 falso. Entonces, esto es importante que vayamos identificando y asimilando para nosotros poder trabajar las tablas de verdad. Más adelante vamos a hacer un ejemplo, pero vamos paso a paso. Ahora tenemos la tabla de verdad de la disyunción, o sea, del O. En acá tenemos que verdadero, verdadero me da igual a una verdad, verdadero, falso es falso, falso, verdadero es verdadero y falso, falso es falso. Si se dan cuenta, lo que tengo acá es lo inverso de aquí. ¿Sí? El resultado acá me da totalmente la inversa que tengo acá. Entonces, por eso es que la inversa de la conjunción es la disyunción. Ahora tenemos la tabla de verdad de el condicional. Tenemos entonces verdadero, 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 falso, verdadero, falso, 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 verdadero me da igual a verdadero y falso, falso, verdad. Finalmente tenemos la tabla del bicondicional, en la cual nos expresa que verdadero, verdadero es verdadero, verdadero, falso es falso, falso, verdadero es falso y falso, falso es una verdad. Entonces, estas son las 5 principales tablas con operadores lógicos que nosotros vamos a trabajar. Bien, una vez identificadas estas tablas de verdad con los operadores lógicos, ya podemos empezar nosotros a construir nuestra tabla de verdad. Aquí prácticamente les estoy hablando de los pasos que debemos ir a seguir y de la formulita que les acabo de explicar. Los pasos serían identificar las proposiciones simples del argumento. Ya sabemos cuáles son las proposiciones simples. P, Q, R, S, etc. ¿Sí? Siempre y cuando las traemos de forma individual. Ahora, el segundo paso sería obtener la traducción simbólica del argumento. Cuando hablamos de traducir, la expresión simbólica del argumento es pasarlo a un lenguaje natural. O yo tengo, por ejemplo, que Fabián estudia en la UNAD, entonces puedo yo decir que esa frase puede ser la premisa P y que la premisa Q sea Fabián aprende en la UNAD. ¿Sí? Entonces sería la premisa Q. Entonces, esa es la forma de traducir simbólicamente a un argumento de forma natural. El tercer paso ya es obtener la combinación de todos los valores de verdad. Prácticamente lo que nos dice es que dependiendo de la cantidad de premisas que yo tenga que utilizar, pues así mismo va a ser la cantidad de filas que vaya a tener mi tabla de verdad. Por ejemplo, si yo tengo las proposiciones P, Q y R, me dicen que hallar la tabla de las posibles combinaciones. Pues si yo tengo que son 3 las proposiciones, entonces propiamente tengo entonces que poner 2 elevado a la potencia de 3 y eso me da igual a 8. Sí, lo mismo que hacía yo con las tablas que les acabo de mostrar ahorita de los conectores lógicos. Cuando tenía yo 2 elevado a la n, que prácticamente es esto que les estoy mostrando, donde n pues es igual a la cantidad de premisas, propiamente la cantidad de premisas, pues son, en este caso, P, Q y R, que son 3. Entonces, ya puedo yo identificar que esto es 2 por 2 por 2 igual a 8. ¿Listo? Entonces, propiamente eso es lo que hay que tener presente. Ahora, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, aquí yo expongo en esta tabla, en este bosquejo de ejemplo, les estoy colocando prácticamente lo que tengo aquí de forma matemática, aquí de forma ya más simbólica. Entonces tengo mis 3 columnas, que son las premisas simples P, Q y R. Y como sé que son 8 las posibles combinaciones, entonces son 8 las filas que tengo que manejar. Sí, aquí tengo 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces, relativamente, es esto lo que tenemos que nosotros identificar. Ahora, como tenemos 8 posibles combinaciones, entonces debemos nosotros saber identificar que P, siempre que hace la primera premisa, va a tener 4 verdades, 4 falsas. Q va a tener 2 verdades, 2 falsas, 2 verdades, 2 falsas. Y R va a ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Por qué se tiene que aplicar esto así? Para que cada una de estas no se vaya a llegar a repetir. Sean combinaciones totalmente diferentes. ¿Sí? O sea, que lo que yo tengo aquí en esta primera columna no se me vaya a repetir en ninguna de las otras columnas. ¿Sí? Lo que yo tengo acá, por lo menos de verdadero, falso, falso, no se me vaya a repetir en ninguna de estas otras columnas. Todas son combinaciones totalmente diferentes. Por eso es que se trabaja con ese tipo de orden. Entonces, bien, una vez aclarado esto, ya podemos nosotros empezar a construir una tabla de verdad con el siguiente ejercicio. Dice el siguiente ejercicio así. Escriba la proposición compuesta en lenguaje natural. Entonces, nos dan una proposición compuesta, que es esta simbólicamente, y nos dicen que la pasemos al lenguaje natural. O sea, vamos a convertir esto en palabras, mejor dicho. Y luego nos piden que generemos una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. ¿Cuándo es tautología? Cuando el resultado final me da todas verdaderas. ¿Cuándo es una contingencia? Cuando yo tengo una mezcla en el resultado final de falsas y verdaderas. ¿Y cuándo es una contradicción? Cuando todo mi resultado final me dan falsas. En toda la columna me da una falsedad. Entonces yo tengo esta proposición compuesta y ya aquí puedo identificar cuáles son la cantidad de premisas simples que yo puedo identificar. Una de esas es P, otra es Q. Aquí ya P se repite y aquí tengo, aquí es R, y aquí tengo Q que termina propiamente mi lenguaje simbólico. Ya tengo yo aquí identificadas, ojo, no se están repitiendo, ¿sí? Por lo menos no tengo en cuenta P. Entonces ya tengo en cuenta que son 3. Entonces, como son 3, yo puedo aplicar mi formulita 2 elevado a la n, donde n es igual a 3, y tengo entonces 2 elevado a la potencia de 3, o 2 al cubo, es igual a 8. Entonces son 8 las posibles combinaciones que yo voy a manejar en cada una de las filas. Ahora el ejercicio me da las siguientes preposiciones, o premisas también le llaman. Me dice que para P, el 2020 fue un año atípico para todo el mundo, ¿sí? Así se llama la premisa P. Q me dice que se llama que el COVID-19 afectó gran parte de la economía. Y la premisa R dice que el COVID-19 nos hizo reinventar en muchos campos de acción. Todas estas, como bien les decía, pueden ser llamadas como proposiciones simples, premisas simples o preposiciones simples. Igual es la misma cosa. Simplemente se las coloco acá pues para que no se vayan a confundir en el concepto del nombre de cómo se llaman cuando son individualmente P, Q, R, S o T. Entonces, ya tenemos cuál es nuestra cantidad de combinaciones, que es 8, y ya tenemos el ejercicio propiamente nos da quiénes son las premisas en lenguaje natural. Ahora nosotros tenemos que, en base a estas premisas, a estas 3 premisas, unirlas y sacar el lenguaje general natural, que es todo esto que está en lenguaje simbólico, y pasarlo al lenguaje natural usando cada una de estas premisas. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Esto es lo que nos da el ejercicio. Hasta acá vamos bien. Ahora vamos a empezar a solucionar. Nosotros, ya, bueno, aquí les coloco el lenguaje simbólico. Vamos a identificar, y yo lo hago por la metodología de los colores, en la cual sencillamente yo voy a exponer cuáles son las frases que representa pues P. Sabemos que P es que el 2020 fue un año atípico para todo el mundo. Sabemos que
Q, ¿sí? Que es la siguiente premisa, antes de R, es el COVID-19 nos hizo reinventar en muchos campos de acción, de muchos campos de acción. Tenemos nuevamente que pues P aquí se repite. Y tenemos finalmente que, bueno, aquí sería que si el COVID-19 afectó gran parte de la economía, que es igual a R, esto ya sería R. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer acá? Ya tenemos identificado el texto. Devolvámonos un poco otra vez. Ya tenemos propiamente, entonces, si tuviésemos solamente el enunciado, vamos a unirlo sin necesidad de yo haberles mostrado el texto. A ver si captaron mejor la idea. P sería igual a el 2020 fue un año atípico para todo el mundo. O R, que es el COVID-19 nos hizo reinventar en muchos campos de acción. Y otra vez P, el 2020 fue un año atípico para todo el mundo, sí y solo sí. Q, que es el COVID-19 afectó gran parte de la economía, ¿sí? Así es como yo lo voy a empezar a interpretar en base a las tres premisas que me están dando. Y esto es lo que tengo acá. ¿Sí? Esta es la construcción que les acabo de mencionar, el lenguaje simbólico. Y esta es la forma textual o el lenguaje natural que le llamamos. El lenguaje simbólico pues ya no lo hago, ya había ahora ejercicio P o Q o R y P en sí solo. Creo que sí. Ahora, como se tienen tres proposiciones simples, que es igual a n igual a 3, pues ya sabemos que son las 8 posibles combinaciones, son las filas. Ahora, vamos a empezar la construcción propiamente de este lenguaje simbólico que nos da el ejercicio. Como les expliqué, cuando empezamos a construir una tabla de verdad, nosotros si tenemos tres premisas, P, Q y R, entonces tomamos propiamente para la primera parte la mitad verdaderas y la mitad van a ser falsas. Luego para la segunda parte, para Q, las dos primeras van a ser verdaderas, las que le siguen falsas, las dos que le siguen son verdaderas y así sucesivamente van de dos en dos. Y finalmente la última que sería R, pues ya sería de a una en una. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas tienen que ser diferentes. Son combinaciones totalmente diferentes unas a las otras. Entonces, ya identificado esto, vamos a empezar a nosotros identificar cuál es la tabla de verdad que vamos a usar para poder nosotros trabajar esta primera columna compuesta. En este caso sería la tabla de la disyunción. ¿Sí? Que como bien se las mostré anteriormente, teníamos que una verdad con otra verdad es una verdad. Y así sucesivamente con cada una de estas. Solamente es falsa cuando las dos son falsas. Entonces, nos dice que tengamos en cuenta solamente a P y a R. Entonces, ¿qué surge? Vamos a tener en cuenta solamente estas dos. Q aquí no tiene ningún tipo de relación porque aquí no las estamos, aquí no nos está pidiendo que las trabajemos. Entonces, vamos a mirar. Tenemos entonces verdad para P, verdad para R. Entonces, una verdad y una verdad me da igual a una verdad. Verdadero, falso es una verdad. En efecto, vamos bien. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, falso, ¿cuánto nos da verdadero, falso? Es una verdad. Solamente nos va a dar falso cuando las dos sean falsas, aquí como está aquí. Entonces aquí, falso, verdadero es verdadero. Aquí, falso, falso es falso. Estas dos nos dan verdadero. Y aquí otra vez se repite falso, falso, por lo tanto es falso. Ahí ya nosotros hemos construido nuestra primera columna
compuesta. P, E. Aplicando la tabla de verdad de la disyunción. Ahora vamos a trabajar la segunda parte, que ya es este otro paréntesis que tengo acá. Ya trabajamos el primer paréntesis. Ahora vamos a trabajar este otro paréntesis. Y finalmente trabajamos nuestro conector lógico que nos une las dos premisas compuestas que estamos trabajando. Entonces, bueno, tenemos ahora la siguiente. Propiamente vamos a trabajar ahora con, aquí nos está diciendo con P y con Q. Otra vez P y ahora sí Q. Aquí R ya no tiene nada que hacer con nosotros. Aquí simplemente vamos a tener en cuenta P. Y vamos a trabajar la doble implicación o bicondicional, como también le llaman. Entonces tenemos que solamente es verdadero cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas. Así tal cual como lo estoy mostrando acá. Cuando es falso, verdadero, falso o falso, verdadero, pues me va a dar una falsedad. Entonces, ¿qué tenemos? Verdadero, verdadero es una verdad. Verdadero, verdadero es otra verdad. Verdadero, falso, ya aquí ya es una falsedad. Verdadero, falso, igualmente falsedad. Falso, verdadero es falsedad. Falso, verdadero, falsedad. Falso, falso es verdadero. Y falso, falso, verdadero. Ya tenemos aquí nuestra segunda columna desarrollada propiamente de nuestro ejercicio simbólico compuesto. Ahora vamos a hacerlo completamente. Si se dan cuenta, ya en el anterior pues teníamos en verde esta primera parte, ahora tenemos en verde la segunda parte. Ahora vamos a realizar y nos vamos a enfocar en este conector, que es el que nos da el resultado definitivo. Y lo hacemos aquí. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Nos vamos a centrar exclusivamente en lo que nosotros ya hemos trabajado en los pasos anteriores. Y vamos a enfocarnos solamente en el conector de la conjunción. En esta V invertida. Entonces vamos a aplicar la tabla de verdad de la conjunción, en la cual solamente es verdadero cuando las dos son una verdad. Y el resto es una falsedad. Bien. Entonces, si tengo verdadero, verdadero, me da una verdad. Igualmente aquí, que es verdadero, verdadero, es otra verdad. Verdadero, falso. Aquí ya es, esto ya es falso. Verdadero, falso, miren. Verdadero, falso, la misma historia. Esto es una falsedad. Verdadero, falso, es falso. Falso, falso, eso también sigue siendo falso. Mírenlo acá. Verdadero, verdadero, bueno, aquí sí es verdadero. Y falso, verdadero, es falso. Y ya aquí nosotros hemos desarrollado prácticamente todo nuestro ejercicio, hemos construido toda nuestra tabla de verdad. ¿Qué concluimos de todo esto? Que tenemos verdades, pero también tenemos falsedades. Tenemos aquí falsas. Tenemos una combinación y una mezcla de varias cosas. Por lo tanto, nuestra conclusión, ya que el resultado lógico de la evaluación no es completamente verdadero o falso, entonces concluimos que esto es una contingencia. Si todo esto me hubiera dado verdadero, me hubiese dado entonces una tautología. Si me hubiese dado totalmente falso, me hubiera dado una contradicción. Pero como me dieron una mezcla entre verdaderas y falsas, pues tengo una contingencia. Bien, entonces este propiamente es la parte de la construcción de las tablas de verdad. Ya es como deben ustedes propiamente desarrollar una tabla de verdad, propiamente cómo deben trabajarla. Y también una de las grandes ayudas que también que ustedes pueden tomar, y es que es importante que las tomen para comprobar que su resultado definitivamente es el adecuado, pues es trabajando en el simulador de la UNAT.
Entonces, voy a hacer un paréntesis aquí. Me voy a ir propiamente a donde están ustedes. Voy a compartir, si no se han dado cuenta, si no se han dado cuenta como tal, aquí propiamente les acabo de compartir al chat el simulador. Está en uno de los hechos que les dejé en los foros. Y bueno, esto es lo que les va a aparecer, ¿sí? Les va a aparecer propiamente esta pantalla, les va a aparecer aquí totalmente en limpio. Y nosotros vamos a realizar para comprobar precisamente este resultado que acabamos de obtener. Entonces tenemos P o R. Entonces vamos a empezar a trabajar con los paréntesis. Entonces damos paréntesis, damos P o R, que era como lo tenemos acá. Tenemos aquí el I, cerramos paréntesis I, P, si, solo si Q. Y abrimos otra vez paréntesis. P, si, solo si Q, cierro paréntesis y le doy generar tabla. Y donde dice generar tabla. Y él me va a botar directamente las tres premisas simples que estoy yo trabajando. ¿Sí? Si se dan cuenta que les estoy diciendo las cuatro falsas, las cuatro verdaderas, las cuatro falsas. Aquí las dos verdaderas, las dos falsas, así sucesivamente. Y pues para R es verdadero, falso consecutivamente. Nuestro resultado nos da propiamente verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, falso. Lo comprobamos acá, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, falso. Nos da exactamente el mismo resultado, por lo tanto, comprobamos, que es esto mismo que les estoy mostrando acá, comprobamos de esta forma que nosotros hemos realizado el ejercicio adecuadamente. Esas son las dos maneras y es la forma en cómo se tiene que hacer ese tipo de construcción. Manualmente lo acabamos de hacer y aplicando el simulador es como les estoy mostrando en este momento. Ahora, ya pues con eso de las tablas de verdad. Y entrar a tocar un poco el tema de las reglas de inferencia lógica. Propiamente quieren profundizar un poco más, he creado yo un objeto virtual de información llamado OBI, propiamente explicando las reglas de inferencia lógica y desarrollando algunos ejercicios que pues, son muy orientadores para el desarrollo de sus trabajos. Entonces, les muestro propiamente las más usadas, las 6 más usadas, reglas de inferencia lógica, el modus poniendo ponens, la cual expresa si yo tengo P, entonces Q, y otra premisa P individual, pues tengo como resultado o conclusión Q. Tengo el modus toyendo toyens, que relativamente significa negando niego, en la cual pues si yo tengo P, entonces Q, ¿sí? Tengo una implicación. Y luego tengo negación. Entonces, si se dan cuenta acá, significa afirmando, afirmo. Y me da, pues, propiamente si yo me pongo a trabajar, a pensarlo de una forma como un poco como en coherencia, podemos mirar que podemos como factorizar, quitar estos P y nos queda relativamente solamente el Q, que es el resultado definitivo. Aquí prácticamente es algo similar, pero este negativo siempre nos va a acompañar. Vayamos, podemos quitarnos Q, pero nos va a quedar la unión entre estos dos elementos, P y la negación, dándome no P, negando niego. Tenemos el silogismo hipotético. Propiamente, si yo tengo P, dos implicaciones, P entonces Q y Q entonces R, prácticamente yo puedo deducir por conveniencia que P es entonces me implica R. ¿Qué es lo que tengo acá? El modus toyendo ponens, que es un híbrido entre el toyendo toyens y el ponendo ponens, relativamente ya no maneja una implicación, sino que maneja una disyunción, que es tal cual vemos acá. Y tenemos otra parte que es una premisa individual negativa, una negación.
Entonces, al yo tener esto, pues sencillamente la negación sí se me va propiamente con la disyunción y solamente me quedaría la premisa que no se repite, que es P. El silogismo disyuntivo, ya esta sí es como más elaborada, pero es muy sencilla también de ver. La estrategia de poder entender cuándo es un silogismo disyuntivo es sencillamente el que me define la conclusión es la que está dentro de una disyunción, o sea, P o Q. Ya sé que voy a usar esta disyunción, esta O, y propiamente aplico yo lo que hace referencia a lo que haría referencia a los términos que no se repiten propiamente dentro de mi construcción del silogismo disyuntivo. Es decir, que si ya en la primera parte tengo P y tengo Q, en la segunda parte pues ya tengo repetido P y tengo repetido también Q. Solamente tendría yo libres R y S. Y esto me daría entonces como tal R, O, S. ¿Qué es esto que tengo yo acá? Es como la forma de pensarlo de tal manera que si se me están, las tengo yo acá arriba, las propias implicaciones que tengo siguientes, pues simplemente no se me deben repetir las premisas. De las que no se repiten son las que termino como una disyunción en la conclusión, que es R o S. Y ahora tenemos la doble negación. La doble negación, pues, es aquello que niego, aquello que es una mentira y niego, pues me va a dar una verdad. Esto sí, relativamente ya lo expliqué. Simplemente pues, puedo factorizar mis dos negaciones y me va a dar igual a una verdad. Propiamente esas son las reglas de inferencia más comunes. Existen muchas más, pero pues obviamente, como les digo, profundicemos con los objetos virtuales de información que les estoy brindando. Mi canal los pueden encontrar, igualmente se los he compartido por diferentes medios. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico, en la cual quisiera la participación de ustedes, en la cual dice, ejercicio, nombre la ley de inferencia o regla de inferencia que representa cada expresión simbólica. Tenemos entonces 3 expresiones simbólicas y quiero saber si realmente quedó claro cuándo es un modus ponendo pones, un modus tollendo pones, un silogismo hipotético, cuándo es una obligación. Entonces, empecemos por la primera. ¿Cómo se llama esta? ¿Qué reglas se define esta primera expresión simbólica? Pueden activar los micrófonos si desean o escribirlo por el chat, no hay ningún problema. Yo siendo sincera, profe, la verdad, yo quedé perdida, reperdida. Entonces, bueno, nuevamente... Pues, cierre entonces ese, entonces modus ponendo ponens. Sí, si nos vamos a mirar este que nos están dando, este primero, donde tenemos la premisa R, entonces S, y tenemos otra premisa solita R. Aquí propiamente podemos nosotros dejar como conclusión S, y díganme si se les parece mucho a esta primera. A modus ponendo ponens. Es relativamente esa, el modus ponendo ponens, para la primera parte. Si miramos la segunda, véanla y tomen la fotografía mental ahí. P entonces Q, y tenemos otra premisa que es la negación de Q. ¿Cuál sería la conclusión propiamente de estas? ¿Cuál sería? Tollendo tollens. ¿Escuché tollendo tollens? Sí. En efecto, si nos devolvemos a la siguiente P, entonces Q y no Q, nos da como resultado o conclusión no P. Relativamente es prácticamente lo mismo que estábamos viendo acá. P entonces Q y no Q, pues nos da no P. La inversa propiamente del modus ponendo pones será el modus tollendo tollens. Y finalmente, la tercera, ¿cuál sería?
La tercera es también súper fácil. Silogismo hipotético. Es correcto, silogismo hipotético. Porque si tengo que P me causa Q, pero Q me causa R, entonces P me causa R. Es relativamente lo que quiere decir el silogismo hipotético, que es lo que tenemos aquí. Entonces, sé que de entrada, inicialmente, cuesta un poco aprenderse estas leyes, estas reglas de inferencia, pero para eso es que estamos haciendo este tipo de encuentros, para empezar a trabajarlos y a empezar a construir desde cero ese tipo de expresiones. Mi recomendación es que, pues, si aún tienen inquietudes, pues propiamente sigan viendo algunos videos. Propiamente yo tengo hace poco subí un video de esto también, explicando este tema. Entonces, mi recomendación es que sigan ampliando propiamente de forma autónoma, como son todos ustedes, sus conocimientos, para que puedan seguir trabajando sin ningún inconveniente de sus actividades. Bien, hasta aquí como tal ha sido el CIPA. Yo quisiera escucharlos, propiamente a ustedes. ¿Hay alguna inquietud propiamente? Bueno, aquí todos me están comentando, en efecto, Sofía, Karen, Sí, Sofía. profe, sí. Dice, Pues yo la verdad, de manera personal, sí tengo inquietud. Tengo muchas inquietudes. Bueno, pero de todas formas yo voy a volver a revisar porque ese sí se ha grabado, ¿no? Sí, señorita, queda grabado. Bueno, profe, Claro, está me grabando voy a todavía. ayudar, volverlo a ver ¿cómo es que así? A revisar más, digamos, los videos que usted manda al foro y todo, porque pues uno siempre se enrieda cuando hace muchos años que uno no ha visto esto y volver de nuevo es bastante enredado, la verdad. Sí, es que la idea de esto propiamente es que de entrada, digamos que cuando uno empieza un proceso, uno no empieza aprendiéndoselas todas, uno empieza pues, paso a paso. Por eso es que se les hace como este tipo de acompañamiento semanal para que ustedes, pues uno, pues se sientan acompañados propiamente del tutor y dos, pues digamos que se puedan aclarar un poco las inquietudes que tengan al respecto. Una de las es esta clase queda grabada y pues propiamente ustedes podrán verla y visualizarla cuantas veces requieran. Por ahí tengo una inquietud del estudiante Yamit Montoya. ¿Cuál sería, Yamit? Hola, profe. Sí, de pronto con una pequeña guía que estoy perdido en los anexos de la guía. Entonces agradecería de pronto una pequeña orientación. Con los anexos. Sí, esa es la inquietud. Sí, señor. Sí, señor. En la actividad 1, bueno, voy a dejar la grabación hasta aquí, aclaro la última inquietud. En la grabación 1 propiamente, perdón, en la actividad 1, trabajamos pues, tablas de verdad, reglas de inferencia, y hay unos anexos, hay dos anexos, uno en el que explica propiamente, o en el que pues les da el enlace del simulador UNAD para la construcción de tablas de verdad, y otro anexo en el que pues hay algunos ejemplos de cada uno de los ejercicios que ustedes tienen que realizar. Pues propiamente, si hay algunas inquietudes, pues bueno, ustedes me las pueden hacer saber directamente en el chat del Skype, y tan pronto como pues yo pueda y pues tenga el espacio, de una vez estaré respondiéndoles y aclarándoles las inquietudes. Listo, entonces pues eso sería como tal, Yamit, lo que hay que hacer. Igualmente pues también recomiendo que vean los contenidos que uno les ha ido creando pues para la guía de ustedes también. Listo, profe. Claro, profesor, una inquietud. Señor.